Bienvenidos al primer capítulo de The Binary Theory. Comenzamos la serie principal hablando de la estructura de datos más básica que hay, los arrays. Comencemos. Pues lo primero que es saber qué es un array. ¿Qué es un array? Al final, un array, ¿vale? Pensemos en una lista de datos homogéneos, ¿vale? Datos de todos del mismo tipo, que van a convivir todos ellos juntos en memoria, ¿vale? Es decir, pensemos en eso, una lista, ¿vale? Por ejemplo, si una lista de números que van a vivir contiguos en memoria y a los cuales yo puedo acceder directamente y trabajar con ellos, ¿vale? Es decir, es la estructura de datos más simple que tenemos. ¿Por qué? Porque simplemente es eso, ¿vale? Es la más básica. Estas son sus características, ya lo he comentado, todos son del mismo tipo, tienen un tamaño fijo, los datos están contiguos en memoria y accedemos de manera directa, ¿vale? ¿Qué implica esto de que el tamaño es fijo? Si pensamos en JavaScript, pues ya no estaríamos teniendo algo fijo, pero sí que si nos vamos a lenguajes como pueden ser C, ¿vale? Lenguajes más abajo de nivel, los lenguajes más clásicos, se reserva la memoria de los arrays nada más comenzar el programa, ¿vale? Nada más en el runtime al principio. Entonces yo necesito que mi array esté definido con anterioridad. Si no, vamos a tener que empezar a trabajar con temas aún más bajo nivel de memoria dinámica, alojamiento de memoria, pedir espacio en memoria, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, por defecto, los arrays tienen un tamaño fijo, ¿vale? Habrá lenguajes en los que no, pero en los arrays puros sí. Y la ventaja que tienen es que van a vivir todos juntos en memoria. Por lo tanto, siempre que mi procesador vaya a hacer una operación, vaya a acceder a la memoria, ¿vale? Si yo tengo un fallo en caché, voy, me traigo un bloque de memoria y seguramente me traiga el array entero, ¿vale? Porque me traigo bloques que están juntos. Entonces, eso me da una ventaja de cara a acceder a todo lo que yo tengo ahí almacenado. ¿Vale? Y tienen un acceso directo por el cual yo, mediante un índice que indica la posición, normalmente empezamos a contar los índices por el cero, puedo acceder directamente al contenido. Y la forma más típica de representarlos es como veis abajo. Es una pequeña lista con las posiciones encima. A mí es como más me gusta pintarlos y como lo pinta la mayoría de la gente. ¿Vale? Entonces, hasta aquí no creo que haya mucha duda, ¿no? Y vamos a empezar un poquito con las operaciones de los arrays, ¿vale? La definición es muy sencilla. ¿Qué es un array? Es muy sencillo. Pues vamos a trabajar con ellos. Entonces, lo que vamos a encontrar va a ser, lo primero es declarar el array. En la mayoría de lenguajes, como ya os he comentado, hace falta indicar un tipo y un tamaño. Ese fragmento de código que veis ahí en negro, ¿vale? Ese fragmento de código feo que lo he tenido que poner deprisa y corriendo a última hora, es C. Y como veis, lo primero que se hace es un define, que lo único que hace esta instrucción es definir una constante, que va a tener en este caso valor 10. Y en el inicio de mi programa yo defino que mi array va a ser de enteros y que va a tener 10. Ya está. Con eso yo ya he declarado un array. Con eso ya se me reservan las posiciones en memoria. ¿Cómo más puedo declarar un array? Pues si nos vamos a JavaScript, es un lenguaje en el que tenemos varias opciones. La primera, utilizando el constructor de array. Si yo hago new array, eso me devuelve un array. O por una asignación directa, hacer el típico igual, donde yo le pongo ya directamente mi listado. Vale, de hecho, como podéis ver, lo de la primera instrucción y la segunda son equivalentes, devolverían el mismo array. Aunque el constructor de new array es un poco tricky, ¿vale? Tiene un poquito de truco. ¿Cuál es? Si yo a new array le mando 40, 15, me da una lista, un array, con la posición 0 el 40, en la posición 1 el 15, pero ¿qué ocurre con lo siguiente? Tengo new array 40 y abajo tengo la asignación directa de 40. A simple vista y viendo el comportamiento, creo que he cerrado la diapositiva, y viendo el comportamiento parecería que es lo mismo, pero no lo es. ¿Vale? Entonces hay que tener en cuenta que cuando yo hago un new array en JavaScript, el numerito que yo le pase, si solo le paso un argumento, va a ser el tamaño por defecto del array. Entonces, ese new array
de 40, lo que me está dando es un array de tamaño 40. Bastante sencillito, pero hay que tenerlo en cuenta porque es un poco tricky. Asignación y lectura directa. Como ya he dicho, una de las ventajas del array es que podemos acceder directamente a sus posiciones, tanto para escribirlas como para leerlas. En la primera instrucción, yo lo único que hago es, en la posición 1 del array, almaceno el valor 33, y en la segunda lo que estoy haciendo es asignar a la constante value el valor que hay en la posición 1. Hasta ahí, bastante sencillo. Inicializamos el array, podemos escribir sobre el array a través de sus índices y podemos leer del array a través del índice. Entonces, ¿qué es lo siguiente? ¿Cómo recorrería yo un array? Pues la opción más sencilla es a través de un bucle for. Un bucle for de lo más simple, donde la posición empieza en 0, puesto que mi posición del array empieza en 0, hasta justo el anterior del tamaño. ¿Vale? De hecho, en el listado que tenemos aquí abajo, en AR, tenemos que acaba en el 7, pero son 8. El tamaño es 8, pero como empezamos en 0, pues siempre es uno menos y de ahí tenemos este menor. Existe algunos lenguajes que empiezan en 1 y por lo tanto tendría que ser un menor o igual a length. Pero de hecho creo que Visual Basic empezaba por 1, pero en la gran mayoría empiezan por 0. De hecho tiene un sentido el que empiece por 0 y cuando bajemos un poquito más a bajo nivel os los cuento. ¿Cómo lo recorremos en este bucle? ¿Qué ocurriría? Pues primera iteración, donde i vale 0, pues ¿cuál va a ser el que va a contener value? 101, el length del array es 8. Eso no va a cambiar. Una vez que paso por otra iteración, la i vale 1, por lo tanto accedo a la siguiente posición, que valdrá 505, y así consecutivamente hasta que recorriese todo el array. Vale, me voy a saltar todo porque va a ser un poco repetitivo ir viendo la flechita desde el 2 hasta el 7. Pero esto es al fin y al cabo lo que va haciendo el array. El array va diciendo, venga, primero accedo a 0, luego al 1, luego al 2, luego al 3, ¿vale? Otra forma es de manera indirecta, con funciones como for each o como for of, donde nosotros no le decimos al array en ningún momento a qué índice estamos accediendo, sino que es el lenguaje por sí el que ya nos está dando esa manera de recorrer el array y nos está asignando el valor a una variable. Estos dos bucles, tanto el for each, lo único que hará es que cada vez que se ejecuta esta función, el value tomará un valor de los que hay almacenados en la lista, que se pasan por orden, y el for of hace exactamente lo mismo. Lo único que nosotros no tenemos ese control. En un bucle for normal yo podría ir, igual que voy de una posición en una posición, yo podría ir de 2 en 2, de 3 en 3 o tener el control de en qué puntos voy leyendo. ¿Vale? Inserción y borrado. Una vez que ya he visto cómo se asigna, cómo se declara, cómo se recorre, venga, yo quiero insertar valores y borrar valores en un array. Pues es un poco tricky. Sobre todo si quiero insertar en una posición específica. Porque si yo quiero insertar al final, pues no pasa nada. Yo lo pongo el último y ya está. Si borro el último, pues igual. Pero, ¿qué ocurre si yo quiero borrar un elemento que se encuentra en medio o quiero agregar un elemento que se encuentra en medio? Vamos a ver qué ocurre si yo ¿vale? Yo tengo este array, en esta posición pues tengo el 0, aquí tengo el 2. Y ahora alguien me dice que yo quiero insertar en la posición 1 el valor 1. ¿Qué pasa con mi 2? ¿Voy a hacer una asignación y lo voy a perder? No, yo estoy insertando. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Desplazar. Es decir, si yo ahora quiero insertar, por cierto, este 0 ha desaparecido. Si yo ahora quiero insertar en esta posición, lo que tendré que hacer será, ¿vale? Imagínate que aquí tengo también un 3. Será desplazar los valores
Y en este de aquí ya sustituir y poner el que yo quiero. Lo mismo ocurriría cuando yo quiero eliminar de un array, ¿vale? Yo no dejo esa posición vacía. Lo que si yo ahora quisiese eliminar de nuevo la posición 1, yo tendría que coger y desplazar hacia el otro lado. ¿Alguien sabe qué pasa con el último valor? ¿Qué pasa con esta última posición? Los que trabajéis en JavaScript, pues lo tenéis fácil, ¿vale? Decís que el array tiene menor tamaño, pero ahora pensar en lo que es un array per se, en un array de tamaño fijo. ¿Qué ocurre con la última posición? ¿Qué hacemos con ella? ¿Vale? De hecho, por ejemplo, los strings lo que almacenan en la última posición es el carácter nulo, pero en caso de un entero o lenguajes como C, lo que se solía hacer es que yo tenía la constante del tamaño total de mi array, pero luego tenía otra variable que era exactamente hasta dónde estaba relleno mi array. Entonces yo dejo aquí este 3 y digo que en el fondo el tamaño de mi array es de 1 menos, que es lo que haces en JavaScript cuando disminuyes uno del array, disminuyes el tamaño, pasa esto. Pero sí que es cierto que en otros enfoques yo puedo poner un tipo de carácter marcador donde diga que ahí se ha terminado. Pero, por ejemplo, en el caso de los enteros, ¿qué guardo? Guardo un nulo, guardo lo ideal, lo normal no es eso. O sea, porque podemos tener comportamientos inesperados. Entonces, normalmente mejor almacenar en algún sitio, ¿vale? Vamos a almacenar simplemente lo que he puesto a ese lado. Es que el tamaño de n va a ser n-1 y ya está. Entonces la siguiente vez, cuando yo pase a cualquier función o cualquier sitio en un lenguaje, como puede ser C, lo que voy a hacer es simplemente decir que mi array mide 1 menos y lo voy a ignorar, porque es que el espacio en memoria ya lo estoy ocupando. ¿Vale? Cuando yo defino un array, como hemos dicho, es de tamaño fijo y conjunto en memoria. Es que se me reserva ese espacio de memoria para mí. Entonces, da igual que tenga un 3, que tenga un null o que tenga un undefine, yo voy a estar usándolo. Entonces, en este caso simplemente es el último, pero es que aquí detrás podría haber muchos más. Y van a estar, aunque tengan null o tengan lo que tengan, en memoria yo ya tengo reservado ese espacio, que es el tamaño por el que yo he definido el array. ¿Vale? El lenguaje es más a bajo nivel. El lenguaje es a alto nivel como JavaScript, pues va a ser el navegador el que haga su magia y nos diga qué es lo que ocurre. Por eso, inserción y borrado me gusta siempre explicarlo un poquito después porque tiene su truco. De hecho, si nosotros queremos insertar, ¿qué es lo que hacemos? ¿Vale? Imaginaos que yo tengo una función en la que recibo como parámetros un array, una posición y un valor. Y quiero insertar en la posición 2. ¿Qué estrategias tengo para implementarlo? Bueno, pues yo podría decir que me sitúo en la posición 2 y a partir de aquí empiezo a desplazar hacia la derecha y a insertar mi valor. Entonces yo escribo en una variable auxiliar, escribo el 19, que es el valor que tiene actualmente, porque si no lo pierdo, meto lo que hay en value, que es 403, el nuevo value que voy a insertar va a ser el 19 y va a ser en la posición 3. Vuelvo a hacer lo mismo, cojo el auxiliar de la posición actual, el 17, inserto el 19 y me vuelvo a almacenar el 17. Es un enfoque en este caso en el que vamos desde esta posición desplazando los valores hacia la derecha. ¿A alguno se le ocurre alguna forma más eficiente de hacer esto o alguna forma más sencilla? La otra opción es pensarlo al revés, ¿vale? En lugar de ir almacenándome ese auxiliar porque si no pierdo el valor, lo que puedo hacer es empezar por el final y cojo de la última posición que tengo escrita del array y lo paso a la siguiente. Yo me voy a la posición 6 y escribo en la posición i+1. Empiezo mi bucle al revés. Yo puedo empezar en la última posición que tengo escrita, muevo el 77 a la posición 7 y no tengo que almacenar nada más. Me muevo a la 5 y la paso al 6. Me muevo al 4, lo paso al 5, me muevo al 3, lo paso al 4, me muevo al 2, lo paso al 3 y como ya estoy en la posición del parámetro que me han mandado por entrada, en ese ya escribo el valor. Y en el borrado, pues sería lo que hemos explicado. Sería simplemente el valor que tengo, ignorarlo. Es más,
En el borrado lo que hago es eso, pasar del final hacia la izquierda. Yo voy cogiendo el valor que tengo. Es más, me daría igual empezar por el que tengo. Simplemente voy desplazando valores hacia el otro lado, reduzco el tamaño y ya está. Aquí queda cómo sería el resultado de esa inserción. Vale. Pues una vez vistas las operaciones más básicas, vamos a profundizar un poquito en lo que es en sí el array y lo que hacemos con los arrays. ¿Qué podemos hacer con un array? ¿Qué es lo más interesante? Cuando lo pasamos a una función. Y bueno, muchos habéis oído hablar del paso de variables por valor versus paso de variables por referencia. Cuando lo pasamos a una función, el array se pasa por referencia. Entonces, es un concepto muy importante. Y por eso me voy a detener un poquito en él para ver qué significa, qué implica y qué es lo que pasa. Así que vamos a bajar a un nivel muy bajo, que es la memoria. Esta es una representación de la memoria muy básica, ¿vale? Donde tenemos simplemente direcciones de memoria y en cada dirección de memoria tenemos 2 bytes. Donde un entero pues nos ocuparía 4 direcciones de memoria. Para un entero normalmente tiene 32 bits, pues al final necesitamos 8 bytes, así que cogeríamos estas 4 direcciones. Tened esto en mente muchas veces, cómo se representa la memoria, pero a mí me gusta simplificarla aún más para esta explicación. Y es esto, ¿vale? Una tablita tan simple y tan sencilla como tener a la izquierda la dirección de memoria, qué variable es la que se encuentra en esa dirección de memoria y qué valor tiene. Con esto podemos explicar mucho mejor qué es esto de pasar por valor o pasar por referencia. Cuando nosotros tenemos un valor, como puede ser la primera instrucción, donde hacemos la declaración de foo que vale igual a 5, es una variable, lo que se nos inserta en memoria es en una dirección de memoria, en un registro donde sea, se nos inserta directamente el 5. Entonces nosotros siempre que accedamos a foo estamos accediendo al 5, literalmente, ¿vale? Es decir, aquí este 5, pues como ya hemos visto, 4 direcciones de memoria, es decir, 8 bytes, este 5 estará almacenado ahí, ¿vale? Pero más sencillo ver el 5. En la siguiente declaración, lo que yo hago es un array, ¿vale? A la variable myArray, a la que le asigno un array que tiene 1, 2 y 3. En memoria, como ya hemos dicho, el array vive en conjunto. Pues tenemos 3 espacios en memoria que tienen el 1, el 2 y el 3. En este caso, pues como son enteros, pues ya hemos dicho, pues ocuparían ese número de direcciones. Pero no nos importa. Lo que nos importa es que cuando nosotros declaramos un array, lo que se almacena en nuestra variable es la dirección de memoria de la primera posición del array. Es decir, mi array no accede directamente al array, accede de manera indirecta. Mi array contiene la dirección de memoria en la que se está almacenando el array. Es decir, que accedemos de manera indirecta al array. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué se accede de forma indirecta? Pues aquí sí que nos vamos a ir a un poquito más a bajo nivel. O sea, seguimos todo esto en bajo nivel. Y vamos a ver cómo trabaja realmente un array, qué es lo que se está haciendo. Entonces, voy a poner por aquí la pizarrita. Cuando yo trabajo con un array, o vamos a pensar en el caso contrario, en un entero, como era el 5, cuando yo hago una operación, dos variables, como es a más b, si a vale 5 y b vale 2, aquí tenemos un 7, ¿vale? Es una operación directa. O sea, nosotros tendríamos aquí los bits, aquí habría muchos más, y aquí tendríamos el resultado. Operamos directamente con los valores que tenemos. Pero ¿qué es lo que pasa con un array? Yo con un array no opero directamente con los valores que tengo. Con un array lo que opero es con la dirección de memoria. Ya hemos visto que hay muchas direcciones de memoria que están consecutivas. Por lo tanto, si mi array, por ejemplo, como estábamos viendo, almacena enteros, cada uno ocupa 4 direcciones de memoria, lo que va a hacer internamente el,
el programa, ¿vale? A bajo nivel es lo siguiente, es la dirección de memoria de inicio más el tamaño del tipo al que estamos accediendo por el índice. Estamos operando directamente con direcciones de memoria. La dirección de memoria al final es un número. Aunque en esa tabla hemos puesto 0 por lo que sea, son un número hexadecimal. Yo puedo operar con él. Si la dirección de inicio es 0 y el tamaño del size es, hemos dicho, 4 direcciones de memoria, pues será size más 4, y si estoy accediendo al índice 0, pues accedo a la dirección 0. Si yo tengo aquí el 0 más 4 por el índice 1, a la dirección de memoria que estoy accediendo es a la 4, que es donde ya tengo el siguiente valor de mi array. Entonces, lo que necesitamos almacenar en memoria para trabajar con el array es la dirección, porque al final las operaciones que estamos haciendo son directamente con memoria. Entonces, estamos trabajando de manera indirecta, porque al final el resultado de lo que hace esa operación es una dirección de memoria a la que nosotros vamos a acceder. No accedemos nunca de manera directa. Y con los objetos pasa lo mismo. Los objetos en memoria se almacenan en otro sitio, y lo que se almacena en nuestra variable es esa dirección de inicio de nuestro objeto, porque se trabaja directamente con esas direcciones en el nivel más bajo. Y es por eso por lo que siempre estamos hablando de pasar por referencia. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues hay una muy importante que debemos conocer, que es que si yo ahora hago que otro array sea igual a mi array, lo que voy a hacer no es generar un segundo array, ¿vale? Sino que voy en memoria a almacenar exactamente el mismo contenido que tiene mi array. Voy a almacenar la misma dirección de memoria de mi array original. Por lo tanto, todo lo que yo le haga a cualquiera de los dos, accediendo por índice, ¿vale? Si yo accedo a la posición 0 y la cambio, ya sea por mi array o sea por el other array, lo voy a modificar sobre el mismo sitio, por lo tanto va a afectar a los dos. Entonces, cuando yo llamo a una función, lo que estoy haciendo es eso, ¿vale? Los dos apuntan al mismo. Cuando yo llamo a una función y le paso mi array, lo que le estoy pasando es lo que hay en este valor, es la dirección. Y por eso es tan importante tener claro la diferencia entre valor y referencia. Porque cuando yo hago otra asignación, por ejemplo, si yo hago que var sea igual a fo, va a almacenar el valor, va a almacenar el 5 directamente, y no van a tener nada que ver uno con el otro. Pero cuando estoy accediendo a arrays, a objetos, a todo lo que va por indirecciones de memoria, lo que estoy pasando es directamente esa dirección. Por lo tanto, estoy mutando, estoy cambiando el original. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando pasamos objetos, arrays, etcétera, a funciones. Y estamos trabajando dentro de la función, saber que lo que toquemos abajo puede afectar arriba. Por eso es muy importante muchas veces hacer clon de lo que nos está viniendo. Porque si no, podemos hacer que el padre tenga un comportamiento inesperado. Casos inesperados que además, imagínate que estás haciendo tus test unitarios con un mock en el que no haces nada, todo va bien, y luego resulta que el código final está mutando el array, y cuando explota y explota ya en ejecución, párate tú a ver de dónde viene ese problema. Entonces son comportamientos inesperados y además que te va a costar ver de dónde vienen. Esta parte yo creo que es muy importante de entender cómo se trabaja con los arrays, pensar de esa manera. Arrays y strings. Ya os he dado antes, os he adelantado un poquito de lo de los strings con el carácter nulo. Y es que un string no es más que un array de caracteres, ¿vale? Si lo tratas así, donde tienes un array de caracteres donde el carácter nulo te marca el final del array, puedes trabajar siempre con strings y arrays indistintamente. De hecho, es muy común en las entrevistas, en los problemas típicos que se suelen poner,
que sean intercambiables los problemas de arrays y string y que en el fondo te dé igual de lo que te están hablando, que lo puedes solucionar de la misma manera. Porque además, un string es un array de caracteres, los caracteres también tienen representación numérica, por lo tanto, podrías estar trabajando directamente como si fuese un array de enteros. Y pasamos a qué pasa con los arrays en JavaScript. ¿Qué pasa en JavaScript? Ya hemos ido hablando un poquito de que JavaScript parece un poquito especial y único. Bueno, pues como otros lenguajes, ¿no? De alto nivel. Porque de las características que tiene un array, pues todos los datos son del mismo tipo. Pues en JavaScript puedes almacenar enteros, strings, objetos en un mismo array en diferentes posiciones. Por lo que sinceramente no son del mismo tipo. Así que bueno, pues una característica que no cumplen. No pasa nada. ¿Tienen un tamaño fijo? Pues hombre, no sabemos qué pasa por detrás, pero en principio parece que no, porque yo puedo seguir insertando forever en mi array en JavaScript y tira. Así que segunda propiedad que no. ¿Los datos son contiguos en memoria? Siento desilusionaros, pero tampoco. Es decir, en JavaScript, en los arrays, los datos tampoco son contiguos en memoria. Por lo tanto, ¿con qué nos quedamos del array? Y esta frase es magnífica. Desde que como los arrays no tienen como el tamaño de los arrays puede cambiar en cualquier momento y la información y los datos pueden estar almacenados en posiciones no contiguas en memoria, pues esto no es un array. ¿Vale? Aquí te lo dicen, no van a ser densos, no van a estar contiguos. Los arrays en JavaScript funcionan un poquito mágicos. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿No son arrays de verdad? Hombre, tienen un acceso directo. Podemos intuir que a lo mejor internamente el motor sí que los trata como si fuesen contiguos. Es decir, porque dice que podrían no ser contiguos. No significa que todas las veces. Entonces, algo hace mágicamente el navegador que a veces sí y a veces no. Entonces, vamos a aprovechar eso y voy a abrir un benchmark muy bonito donde vamos a hacer una prueba bastante sencillita donde voy a definir dos arrays, ¿vale? Voy a hacer un poco de zoom. El primero, que se va a llamar A, un nombre muy original, no llaméis nunca vuestras variables A o B o C, solo para este tipo de casos. La posición se inicializa un array A con 0 en la primera posición. Se inicializa un array B, que es un objeto que tiene una función valueOf que nos va a hacer un return de 0. Tengo un for en el que inicializo aquí valores en el array, desde 1 hasta este numerito tan grande, y a todos les asigno exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a hacer un sumatorio en el primero de los arrays y un sumatorio en el segundo de los arrays. Vale, no. Entonces, ¿qué ha pasado? Fijaos la diferencia de performance. Fijaos que algo ha pasado, algo que nosotros no estamos controlando. Algo que nosotros no estamos controlando ha ocurrido en el navegador que hace que este mismo método sea más eficiente en uno que en otro y el resultado de la X es exactamente el mismo. Pero internamente, como nosotros no tenemos control a bajo nivel, están pasando otras cosas. Entonces ya simplemente haber metido aquí un objeto nos ha estropeado el que esté contiguo en memoria y la eficiencia que ello conlleva. Y ya, para acabar, como no disponemos de control sobre cómo el motor de nuestro navegador decide almacenarlo, por suerte tenemos los typed arrays, porque a alguien se le ocurrió decir, oye, ahora que con JavaScript hacemos tantas cosas, si yo tengo que hacer, por ejemplo, tratamiento de vídeo, tratamiento de imágenes, no me sirve que no me des la seguridad de que no estén contiguos, porque precisamente la ventaja viene en esto, viene en temas más puramente matemáticos, etcétera. Y claro, en JavaScript pues normalmente no se hacían ese tipo de cosas, pero cuando empezamos a hacer decodificadores de vídeo,
empezamos a hacer muchas otras cosas con JavaScript, tenemos un problema. Entonces alguien decidió crear los typed arrays. Es algo que nos da ya JavaScript, que nos da el estándar, precisamente para trabajar con arrays puros con tipo. ¿Vale? Aquí cuál es el tipo para declararlos, el tamaño, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si alguna vez tenéis necesidad de hacer algún proceso de este tipo, acordaos que existen los typed arrays. Y ya por último, hablar de que existen arrays multidimensionales. Es decir, hasta ahora lo que hemos visto es un array de una sola dimensión, pero yo puedo tener todas las que quiera. Al final estamos hablando también de procesos matemáticos, pues yo puedo tener un array bidimensional, tridimensional o n-dimensional. Es raro verlos, ¿vale? Como mucho se suelen ver los bidimensionales, que podríamos tratarlo como una tabla o como una matriz de n filas por m columnas. Eso es lo más común que podemos encontrarnos de multidimensionalidad. Por ejemplo, una imagen. Una imagen, si la vamos a tratar, a lo mejor podemos tener un array bidimensional en el cual tenemos los píxeles organizados. Pero también yo podría tratar un array unidimensional como si fuese bidimensional. ¿Por qué? Bueno, porque dependiendo de cómo cree yo el array bidimensional, puede ser un array de arrays, es decir, un array que almacena direcciones de memoria de otros arrays, o no. Por lo tanto, si lo que yo quiero es tenerlo todo consecutivo en memoria, si tengo un array unidimensional, pues es más probable que lo tenga. Si yo tengo un array unidimensional, ¿vale? Entonces yo tengo de n por m, ¿vale? Tengo un array de 6. Y lo que yo voy a decir, en el fondo, es cuando lo estoy recorriendo, esto eran filas y esto columnas. Vale, pues las tres posiciones se pertenecen a la primera fila y las tres siguientes a la otra. Entonces, esta será una columna, otra columna, otra columna. Esto pertenecerá a la columna 0, este pertenecerá a la columna 1, este a la 2, este a la 0, este a la 1, este a la 2. Simplemente yo puedo decir que quedándome con el resto, ¿vale? De dividirlo entre el número de columnas, me quedo con la columna que tengo, ¿vale? El resto de dividir 0 entre 3 es 0, el de 1 es 1, el de 2 es 2, el de 3 vuelve a ser 0, el de 4 es 1, el de 5 es 2. Y es como si yo la estuviese colocando debajo. Y para quedarme con las filas, pues igual, yo puedo coger la posición, dividirla entre el número de columnas y quedarme con el floor, ¿vale? O sea, truncarlo. De esta forma, la 0, la 1 y la 2 serían la 0, la 3, la 4 y la 5 serían la 1. Y es una manera muy sencilla y eficiente de tener un array bidimensional o incluso n-dimensional representado en un array de una sola dimensión. Dale like si te ha gustado. Suscríbete y dale a la campanita si quieres enterarte de más vídeos como este. Además, en Twitch estamos en directo haciendo aún más cosas de programación y de juegos. El enlace en la descripción. Adiós.